Are you ready? Hola, ¿qué tal? Estamos en un testimonio más. El día nos acompaña nuestro hermano en Cristo, Oscar Farín. ¿Qué tal, Oscar? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, George? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Todo bien el día de hoy? Qué bueno, gracias a Dios, me da gusto. Así que gracias por la disponibilidad del tiempo. Por ahí andamos viendo que cuando se podía, no se podía, que es en sábado, y que no, de que a estas horas. Y entonces, por algo se dio hoy. Digo, los tiempos, siempre lo digo, los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, por algo se dio hoy. Entonces, gracias por la disponibilidad y por el tiempo. No, gracias a ti por invitarme, George. Y pues sí, realmente mi agenda, la persona que me conoce, es muy difícil que tenga así un espacio, pero gracias a Dios él acomoda las cosas y pues ya, por fin se dio. Sí es. Y bueno, cuéntanos, ¿a qué te dedicas en lo laboral? Actualmente trabajo como analista de inventarios en Finia, Chihuahua. Anteriormente trabajaba ahí mismo como ingeniero industrial. Poco después me ofrecieron esta promoción y ya tengo 2 años en esta posición. Eso es lo que me encuentro ahorita actualmente. Muy bien. ¿Más cerca de eso? Sí, realmente en cuanto al laboral, ahorita solamente me dedico a este trabajo. Muy bien. Digo, que para que eres más, ¿no? A veces también demandan los trabajos y sobre todo maquilas, ¿no? Que a veces es como que tienes horario de entrada pero no de salida. Sí, así es. Es realmente muy demandante los trabajos en maquila. Pues normalmente de 7 a 5 es el horario normal, a veces siendo un poquito más y más si tenemos un puesto administrativo. Ajá. Tiende a extenderse un poquito más el tiempo que uno dura ahí. Tienes que poner la camiseta. La camiseta bien puesta, Josh. Así es. Y la gratis, ¿no? Rayos. Muy bien. ¿Estás en algún ministerio de grupo en la religión? Sí, actualmente tengo como un poquito más del año que estoy en San Francisco de Asís. Es mi comunidad actualmente que se encuentra en la parroquia de Santo Niño de Atocha. Okay. Tengo ya tiempo sirviendo ahí. Lo que pasa, ahí entré pues en un ministerio y poco después ahí ya me entré un poquito más en la comunidad y pues actualmente ya me encuentro sirviendo específicamente en un grupo de predicadores. Okay. Así es. Muchas gracias. Bien, Moel, gracias. Llegaron las bebidas. Muy bien. ¿A qué se dedica ese grupo? ¿Cómo se juntan? Cuéntame. Se juntan a las 6 de la tarde todos los sábados. Es un grupo normalmente de 20, se dice que normalmente 23 años en adelante, pero pues puede haber ciertas variantes donde vaya gente más joven, incluso que pueda adaptarse ahí independientemente de eso, pero normalmente el promedio es entre 23 en adelante, más o menos hay personas hasta de 40, entonces ahí nos juntamos a las 6 de la tarde y pues de ahí pueden desprenderse otro tipo de actividades, ¿verdad? De que tanto sociales como organizadas por el mismo ministerio o por la misma comunidad. Y pues ya, sin más, ahí nos encontramos en la parroquia. Grupo de jóvenes adultos. Así es un grupo de jóvenes adultos. Se encuentra un poquito más allá del centro de convenciones, casi al llegar al canal. Es una parroquia un poquito viejita, pero la verdad, últimamente siento que se ha estado llenando de muchos jóvenes y de mucha juventud a pesar el tiempo que tiene la parroquia ahí. Oye, a veces que somos el colágeno de la parroquia, ¿verdad? Sí. No la he pensado de esa manera. Así que a las personas que les interesa, digo, si están ahí interesados que les escuche este testimonio, pues está el grupo de jóvenes adultos ahí en Santo Niño de Atocha, grupo San Francisco de Asís, no es la parroquia, sino que se llama grupo jóvenes adultos, sábados 6 de la tarde, ahí en Santo Niño de Atocha. Si tienes entre 24 años en delante, 40 o más, no pasa nada, digo, el chiste es que te sientas a gusto ahí, son bienvenidos ahí cualquier persona que esté interesada, entonces está comercial para quien quiera formar parte de una comunidad muy bonita. Sí, así es. Hasta para los que no tienen que hacer los sábados, tengo amigos que ahí pues tiran barra y está bien utilizarlo para descansar, pero qué más que acercarse a Dios y conocer un poquito más y aprender. Siento que está muy padre ese grupo para eso. Así es. Así que si quieres dejar de tirar flojera, hay un plan cada sábado. Yo cuando invitaron a ese grupo era como que haces un grupo de jóvenes los sábados a las 6, dije, no manches, yo ni salgo, Sí. pero decía, a las 6, no manches, y sale una fiesta, nunca sale nada, ¿no? Pero Sí, así es. y empecé a ir y qué padre, entonces muy bien, muy buena invitación. Gracias, Oscar, lo que todo el mundo está esperando. Cuéntanos cómo ha sido la vida de Oscar, infancia, adolescencia, juventud, momentos buenos y malos. Órale, bueno, pues empezando, mi nombre es Oscar Farid, actualmente tengo 27 años. Yo crecí en una familia pequeñita, normalmente éramos mi papá, mi mamá y yo. Posteriormente a los 6 años
pues mi papá y mi mamá se divorcian. Lastimosamente pues él se aleja un poquito de la familia, está un poquito distante. Y en esa misma fecha también nació mi hermana Mariel Jimena. Así es como empezó mi juventud. Tus papás se habían embarazado antes de separarse. Sí, algo así, estuvo curioso, como que estaban yendo y se estaban separando, juntándose, y en eso pues ya nació mi hermana. Okay. Así es como comenzamos. Pues esa ruptura realmente no sé si no era muy consciente yo, pero sí tendía a tener ciertas conductas a lo mejor un poquito violentas, un poquito, no sé, me estresaba mucho, me desesperaba mucho en la escuela, recuerdo. Desde entonces empecé a tomar terapia, pues fue rápido realmente ese periodo de terapia, más o menos como un año. Nosotros vivíamos muy, muy, muy al norte, separados un poquito de la civilización, era la última casa de Chihuahua, y pues todos los días veníamos aquí al centro, que es donde mi mamá trabajaba, mi escuela también estaba aquí. A los 3 años en la guardería fue cuando comencé a practicar taekwondo, que fue un deporte realmente al cual yo le agradezco mucho, le tengo mucho cariño, me encantaba pelear. Era mi hobby favorito, y me ayudaba muchísimo precisamente hasta por el estrés, a sacarlo todo. Uh-huh. Actualmente soy cinta negra, tercer dan, ya no ejerzo ese deporte, pero realmente tuve muy buenos años en él. Después, te comentaba también lo de la ubicación, porque pues tuve 2 grupos de amigos, uno allá para muy, muy, muy al norte por Arcos de Ancona, no sé si ubiques. Okay. Está allá para... pues más allá de Vialidad Sacramento, allá por Chihuahua 2000 se llama. Uh-huh. Ahí tenía mi grupito de amigos que estaban así alrededor de las casas, y otro grupo de amigos que estaba aquí más cercano, aquí un poquito más céntrico. Entonces yo supe reconocer desde entonces, me podía adaptar fácilmente a cualquiera de los 2 ambientes. Normalmente allá jugábamos retas, poniendo piedras en la calle. Uh-huh. Así crecí yo, jugando al stop, escondidas, con el tiralilas. Muy bonito. Y acá pues era un poquito diferente, pero también estaba padre el ambiente, porque íbamos a Plaza del Sol, cuando así se llamaba Fashion Mall. Salíamos, nos tomábamos fotos, y pues era lo que se acostumbraba, a salirse a caminar sin comprar nada, ¿verdad? Pero ahí íbamos a pasearnos. Uh-huh. Realmente mi desarrollo fue en esta área, un área un poquito céntrica. Estuve aquí en la primaria Rosaura Bravo. Realmente salí un poquito... diferente de la guardería donde estaba. Yo salí antes de entrar a la primaria ya sabiendo leer y así. Okay. Mis papás estaban considerando el subirme de grado, pero la maestra me dejó ahí, o sea, se negó, dijo no, pues es que tiene que crecer con su edad. Después estuve aquí en la Federal 4, todo bien. Yo a los 10 años más o menos, me pegué mucho a mi abuela, que fue más o menos la que me acogió después de la ruptura de mis papás. Yo después de la escuela siempre llegaba con ella, desde chiquito, desde la primaria, de hecho desde el kinder. Ella fue la que parte de mi crianza, es una señora a la cual le atribuyo muchísimas cosas. Y ella me presentó a la iglesia, pero realmente en aquel entonces... yo de niño me daba mucha flojera la misa. Yo decía, ay, y cuando se extendía más el padre Pinoncelli, que en paz descanse, decía, porque era un padre que pues ya estaba viejito y de repente se quedaba dormido o se le iba el hilo. Entonces yo más que nada lo hacía para acompañar a mi abuela. Yo disfrutaba mucho caminar, a ella le gustaba mucho caminar. Pasábamos cuando tenía que ir al hospital, por ejemplo, a la general, ¿cómo se llama? Perdón, a la clínica 33, aquí en el Palomar. Yo caminaba con ella para todos lados. Y pues disfrutaba mucho después de cada festividad. Por ejemplo, en Navidad me acuerdo que la acompañaba a misa. Y yo decía, ay, qué flojera, pero me gustaba ese tema de que toda la familia se quedaba en la casa y ella y yo nos íbamos a misa. Siempre en Navidad, en Año Nuevo, siempre íbamos al día siguiente a misa. Posteriormente, con mis amigos de la primaria, entramos a un grupo de jóvenes en Santo Niño de Praga. Así es. Está pues dentro de la zona. Uh-huh. Empezamos a formar comunidad ahí. Había muchos niños, llegamos a ser cerca de 60, 80 niños. Okay. Éramos bastantes. Ahí empezamos más o menos como a los 11, 12 años. Ahí ya conocí un poquito a un Dios un poquito diferente, un poquito más juvenil, un poquito más alivianado, más del que veía yo en misa. Uh-huh. Empecé a acercarme mucho
y posteriormente empecé a servir también en esa misma comunidad. Empecé a ser coordinador y traer así a mi grupito de niños, darles temas. Esto duró más o menos hasta los 17, 18 años. En la universidad, pues yo trataba de tener un balance, pero era bastante extenso. Recuerdo que trabajé en las Deli también como encargado en una sucursal. Tenía la escuela, tenía el taekwondo, me metí a atletismo y tenía el grupo de jóvenes. Entonces, como te comentaba, siempre he traído una agenda bastante ajetreada, pero lo disfruto. La verdad es que es algo que disfruto mucho. Posteriormente, pues tuve una relación, más o menos como a los 19, 20 años. Esa relación duró 5 años más o menos. Okay. Nada más que al entrar en ella, pues como que me enfoqué mucho en mi pareja y empecé a perder así ese tipo de cosas. Dejé de ir a la iglesia, me alejé de mis amigos, todo. Y pues todos mis intereses empezaron a enfocarse a esa persona. Y pues después de 5 años, de repente un día, ¿sabes qué? Me decía la otra persona, hasta aquí, estoy buscando tengo otros ideales, tengo otras cosas que hacer. Y pues ya, se marchó. Y realmente después de eso, obviamente empecé a tener repercusiones y efectos negativos en mí, o sea, empecé a tener ansiedad. Yo cuando escuchaba a las demás personas que tenían ansiedad, yo decía, ni se ha de sentir nada, ¿no? Débil. Así es, sí, así es. Yo tendía, no a burlarme, pero sí a sacarme de onda, exacto. Y fue hasta el momento donde empecé a comprender esta taquicardia que suele pasar, temblada de manos, muchas noches llorando también y pidiéndole a Dios que me ayudara, o sea, simplemente que me ayudara en ese momento. Y esto pasó en un rato, pero yo recuerdo que no le pedí a Dios que me ayudara, que me quitara el problema, sino que me ayudara a sobrellevarlo. Y desde ahí empecé a pedirle. Recuerdo que justamente ahí fue cuando comencé a hacer oración todos los días. Y recuerdo que una noche escuché su voz, donde me decía, vuelve a mí. Fue todo lo que escuché y así como en magia empezaron a pasar muchas cosas que hasta la fecha no me explico. Me habló una amiga que casi no tengo contacto con ella y me dijo, oye, pues ahora que estás soltero, te invito a un retiro de solteros. Le dije, sale, pues, está bien. Entonces dije, pues que aprovechando, ¿no? Y llegué a ese retiro y fueron temas muy bonitos, muy padres, donde uno de ellos era Dios amigo. Y me ayudaba mucho, que me ayudó a recordar quién soy realmente para mí y también para Dios. Ahí me preguntaron que si quería servir para esa parroquia en el Inmaculado Corazón de María. Nada más que yo veía a las personas pues de edad avanzada, más o menos de 50, un poquito más. Entonces decía, sí estaría padre, pero como que no me iba a llevar tanto, no iba a poder conectar tanto. Y les dije eso mismo. Normalmente yo todo lo que pienso lo digo. Tengo ese problemita de que muchas veces me falta ese filtro y tiendo a decir ese tipo de cosas. Pero en eso me escuchó una chica que estaba ahí, que servía también para esa parroquia. Me dijo, oye, pues si ese es el problema, pues entonces te invito yo a mi grupo de jóvenes, donde ya te adecuas un poquito más a la edad. Y pues ya, ahí fue donde empecé en noviembre del 2025, empezar a convivir y participar con el grupo no, fue de 2024, perdóname, donde empecé a convivir en esta parroquia de Santo Niño, pero de Atocha, otro Santo Niño, ¿verdad? Aquí fue donde empecé a volver, ¿verdad? A regresar como Dios me lo había pedido. Y ahora comprendo muchísimas cosas, muchas cosas. Primero que nada es que supe que salí tan lastimado de aquel entonces porque pues no estaba Dios centrado en aquel entonces, en aquel Oscar. Y pues ahora realmente agradezco muchísimo ese momento porque fue gracias a eso que pude volver a Él. Y aquí estoy. Actualmente he seguido todavía orando todos los días y me ha ayudado muchísimo y he tenido altas y bajas y comprendo mucho también. Veo mucho a las demás personas, a mis amigos, a personas del trabajo. Yo digo, ¿por qué no se acercan a un Dios tan maravilloso, verdad? Que te da tanto. Pero también comprendo la otra parte que Dios te está llamando completamente, constantemente y muchas veces, no sé por qué razón, somos sordos a su llamado. Sin embargo, se puede entender y mientras tú estés para las otras personas es totalmente válido. Al final de cuentas ese es el llamado,
el estar ahí para las personas y no forzarlas, o sea, no obligarlas, no amenazarlas a que se acerquen, ¿verdad? Sino Ajá. cada quien tiene su historia y pues yo te aseguro que si el grupo, este llamado que me hizo esta persona, lo hubiera recibido en este lapso de 5 años, hubiera sido oídos sordos totalmente. Ajá. Entonces, creo que el dolor muchas veces es necesario y es algo muy hermoso porque te ayuda mucho a acercarte y te ayuda